Muy buen día tengan todos. Hoy en día muchas personas, fuera y dentro de la iglesia, sobre todo jóvenes, se preguntan qué es eso del aborto. ¿Podríamos nosotros pensar en el aborto como algo válido? Porque lícito hoy en día es, pero válido para nuestra vida, para nuestra conciencia, para nuestra opinión. Usualmente nos dicen que el aborto es algo que incumbe simplemente a la mujer que está embarazada, porque ella es dueña de su cuerpo y puede decidir sobre él, y debe tener el derecho de decidir sobre él. Pero también nos damos cuenta que poco a poco este derecho de esa mujer se convierte en un deber de ciertos agentes sociales que deben garantizarle ese derecho a ella. Se convierte en un deber, por ejemplo, de las instituciones de salud, sin importar cuáles sean sus bases o su identidad filosófica o incluso espiritual. Es decir, la identidad institucional queda en un segundo plano cuando el Estado le impone a una entidad que debe cumplir con la ley. En ese momento, lo que es un derecho para una mujer se convierte en un deber para otros miembros de la sociedad. El problema se convierte en delicado cuando la conciencia de esa mujer que quiere abortar se contrapone, se opone, se encuentra de frente con la conciencia de aquel médico que no está dispuesto a convertir su profesión en una profesión que destruya vidas. Entonces, aclaremos un poco. Nosotros como creyentes estaremos en la posibilidad de asumir esa forma legal dentro de nuestras vidas conscientemente. Es allí cuando es importante tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice la ciencia, la cual desde hace mucho tiempo nos ha dicho que los seres vivos, en primer lugar, están vivos, pero en segundo lugar, en cualquier etapa de su formación pertenecen a la especie a la cual necesariamente pertenecen y no hay más que decir, no hay otra opción. Nos dicen que el cigoto o el feto en realidad es un conjunto de células y no quieren aceptarlo, pero tienen que aceptarlo, son células vivas, eso es vida. Sin embargo, nos dicen que esa vida hace parte del cuerpo de la madre. Eso no lo dice la ciencia, eso lo dicen otras personas, ideológicamente hablando. Pero entonces viene la ciencia y nos dice, no, en realidad lo que está en el cuerpo de la madre es un ser vivo que pertenece a la especie humana, que hace parte de una etapa de formación de esta especie humana, pero que por lo tanto es un ser humano. Y al ser un ser humano, no puede ser parte del cuerpo de la madre, porque una uña no es un ser humano, un cabello no es un ser humano. Así que cuando se dice que este cigoto o feto es un ser humano, nos está diciendo que no hace parte del cuerpo de la madre. O sea que la madre no tiene libertad para decidir sobre la vida de este pequeño ser. En primer lugar, debemos tener en cuenta eso, porque resulta que no hay otra posibilidad reflexiva para entender esas células o esa célula pequeña, diminuta, microscópica, de la cual va a generarse un ser humano. No hay otra opción. No podemos decir que es un conjunto de células y dejarlo hasta ahí, porque es decir la verdad a medias, la cual es una completa mentira. No podemos decir que ese conjunto de células es equiparable a un tumor o a un virus, por obvias razones, porque el virus solo pretende autorreplicarse, mientras que el cigoto no se autorreplica, sino que desarrolla a un ser humano completo. El cigoto no es un cáncer, porque esa célula no se está replicando a sí misma simplemente para acumularse sin ningún sentido de autosustentabilidad, es decir, para llegar a un momento en el que ya tenga que morir por la misma autoacumulación. No, el cigoto no se está acumulando de esa forma, sino que tiene muchas opciones, muchas funciones dentro de cada uno de los órganos que va construyendo él mismo en su desarrollo, y por lo tanto este ser está replicándose, por decirlo así, o está multiplicándose con un objetivo que sí es completamente autosustentable, mientras que un tumor lo que pretende es vivir siempre a costa de
su huésped. En cambio, el cigoto lo que pretende es llegar a liberarse sin hacer daños a su huésped. Así que no hay forma de comparar un tumor o un virus con el cigoto o con el feto, o de la forma que nos gusta más decirlo, con el bebé aún no nacido. La única manera de llegar a esa conclusión sería a través de una ideología que no nos permita ver la realidad como es. Por eso ahora yo los invito a reflexionar sobre lo siguiente, ya que en estos días se ha puesto de moda el tema de ir en contra de la historia de nuestros antepasados y decir que todo lo venido de Europa fue una destrucción absoluta. Pues claro, se ha generalizado también el hecho de decir que los españoles, por ejemplo, habían sido unos degenerados y lo peor que existe en el mundo, porque ellos aprobaron, autorizaron y vivieron la esclavitud de los africanos como si fuera parte de su vida cotidiana, sin ni siquiera oponerse, ni siquiera detenerse a reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Y evidentemente sabemos que eso es cierto, y sabemos que es cierto porque también había intereses económicos detrás de esa esclavitud, ¿cierto que sí? Pues entonces yo les invito a hacer reflexivo esto a partir de lo que está sucediendo hoy en día con el cigoto, el feto o el bebé no nacido. Porque resulta que, así como en aquella época se sentaban a discutir sobre el tipo de humanidad, si es que eran humanos los africanos, el tipo de humanidad que tenían, pues hoy en día se está discutiendo sobre el tipo de humanidad que tiene el cigoto, feto o bebé no nacido. Pero sabemos que también hay unos intereses económicos detrás de los abortuarios. Y quien no lo sepa mínimamente puede tener desconfianza con mucha seguridad. Así que si a ti te han vendido la idea de que el aborto es algo que debe darse, pues yo te digo hoy que si bien es cierto que hay muchas dificultades por subsanar y que se dan a partir de que no existe legalización del aborto en muchos lugares, es decir, que muchas mujeres efectivamente están muriendo en abortuarios ilegales y que muchas otras definitivamente y de verdad están teniendo traumas y problemas a partir de eventos relacionados con sus embarazos. Sin embargo, la solución no es matar a un ser humano diciendo que no lo es, suponiendo que no es un ser humano. Es decir, haciendo una ideologización de la realidad para ocultarla solo por el hecho de que queremos defender otra realidad, que eso es lo que suelen hacer las ideologías. Entonces nos están convenciendo de que el aborto debe darse, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo en unidad con ellos inclusive, es evitando que estas circunstancias dañinas atenten contra las madres que tienen estos problemas, pero al mismo tiempo defendiendo la vida de estas pequeñas criaturas de Dios, seres humanos, hijos de Dios, que no deberían estar pasando a esa edad, a esa mini edad antes del nacimiento, por esta situación de muerte y que muchas veces es una muerte muy violenta. Les dejo esta inquietud y muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.